El pasado de la humanidad es un enigma fascinante. A medida que avanzamos a una velocidad impresionante, descubrimos artefactos y vestigios de civilizaciones antiguas que nos dejan asombrados. Pero desentrañar los misterios de nuestros ancestros no es tarea fácil. Con avances en tecnologías como LIDAR, análisis de ADN en artefactos e inteligencia artificial aplicada a la arqueología, los científicos comienzan a ver conexiones entre civilizaciones que antes se consideraban aisladas. Sin embargo, aún estamos lejos de descifrar todos los secretos del pasado. Es intrigante pensar cómo vestigios aparentemente insignificantes, como herramientas rudimentarias o dibujos primitivos, pueden contener pistas sobre la complejidad de estas civilizaciones. Estos hallazgos nos desafían a interpretar sus intenciones, estilo de vida e incluso creencias, aunque nos separen siglos o milenios de distancia, especialmente cuando todo lo que tenemos son piezas oxidadas de utensilios o dibujos enigmáticos en paredes de cuevas. No es de extrañar que incluso los científicos más experimentados se queden perplejos. Prepárate para embarcarte en un viaje en el tiempo y explorar civilizaciones tan increíbles que desafían la comprensión. Misterios en la selva amazónica. La Amazonía es una maravilla natural gigantesca que alberga cerca del 30% de todas las especies vegetales y animales del planeta. Pero durante siglos, la historia de los humanos en esta región permaneció envuelta en misterio. Se creía que la selva solo había albergado pequeñas tribus dispersas. Sin embargo, la deforestación en la región del Acre, en Brasil, reveló algo extraordinario. Geoglifos, grandes formas geométricas en el suelo, prueba de una civilización perdida. Estas estructuras nos obligan a replantearnos la capacidad técnica y organizativa de estas sociedades. ¿Cómo pudo un pueblo, supuestamente aislado y con recursos limitados, lograr tal hazaña? ¿Qué herramientas y métodos usaban? Estas preguntas no solo son intrigantes, sino que revelan lo poco que comprendemos sobre el desarrollo humano en la Amazonía. Estas marcas, que pueden parecer simples zanjas, son los restos de una sociedad impresionante. Algunos investigadores sugieren que los geoglifos pudieron haber servido como calendarios astronómicos, marcando eventos estacionales cruciales para la agricultura. Esta hipótesis se basa en la orientación geométrica precisa de muchas de estas estructuras, con más de 450 geoglifos dispersos en 5.000 millas cuadradas. Algunos alcanzan dimensiones de hasta 400 metros de ancho. Los estudios indican que estos lugares pudieron haber sido usados para ceremonias, reuniendo hasta 1 millón de personas hace unos 550 años. Es surrealista imaginar un lugar tan concurrido en medio de la selva. Con tecnologías como LIDAR, que permite mapear terrenos sin causar daños, los científicos han descubierto más que geoglifos. En el año 2019, exploraciones revelaron carreteras elevadas, kilómetros de caminos e incluso pirámides de más de 20 metros de altura. Entre los 26 asentamientos encontrados, 2 tenían dimensiones comparables a 330 campos de fútbol. Este complejo perteneció al misterioso pueblo Casarabe, que prosperó en la región durante siglos antes de desaparecer alrededor del año 1400 después de Cristo. Aún no sabemos exactamente qué ocurrió con ellos, pero su habilidad para construir una comunidad gigante en medio de la selva es impresionante. Ahora, piensa en esto. Para sostener una población tan grande, habría sido necesario cultivar vastas cantidades de alimentos. Y si la Amazonía, antes de convertirse en la exuberante selva que conocemos hoy, fue en realidad una zona llena de cultivos, ¿quién sabe?
Con el 95% de la selva aún inexplorada, es posible que los misterios más sorprendentes estén por descubrirse. Estudios recientes indican que la Amazonía pudo haber sido una vasta red de bosques manejados, donde árboles y plantas se cultivaban estratégicamente para sustentar grandes poblaciones. La idea de que la Amazonía fue transformada por humanos en un ecosistema sostenible, lleno de bosques comestibles, sugiere que nuestro entendimiento sobre ecología y agricultura aún puede aprender de los pueblos del pasado. ¿Quién sabe si las técnicas que usaron ellos podrían ser la clave para resolver desafíos ambientales del futuro? Nuestros ancestros más inteligentes. ¿Alguna vez te has preguntado si somos los humanos más inteligentes de todos los tiempos? Quizás ni siquiera seamos la especie más inteligente que ha existido. Desde el año 1913, fragmentos de fósiles encontrados en Sudáfrica han revelado una posible especie extinta, el llamado hombre de Boskop. Lo más intrigante, sus cráneos eran extraordinariamente grandes, sugiriendo cerebros hasta un 30% más grandes que los nuestros. Este aumento en el tamaño cerebral podría estar relacionado con un mayor desarrollo de las áreas asociadas a la memoria y la cognición abstracta, aunque también pudo haber traído desafíos energéticos y metabólicos. Los estudios indican que su coeficiente intelectual promedio podría haber sido de impresionantes 149, colocándolos entre el 0,05% más inteligentes de la humanidad actual. Este dato plantea una cuestión fascinante. ¿Cómo pudo una especie aparentemente tan avanzada desaparecer sin dejar rastros culturales significativos? ¿Será que su aislamiento los condenó o que su propia inteligencia creó desafíos insostenibles para su supervivencia? Un verdadero prodigio evolutivo. ¿Será que los genios de Boskop eran realmente más inteligentes que nosotros? Si el cerebro de los Boskop era realmente tan grande y avanzado, ¿cómo es que nosotros, con nuestras limitaciones, todavía estamos aquí y ellos no? Tal vez los Boskop representen una advertencia sobre lo impredecible que puede ser la evolución. El equilibrio entre inteligencia, adaptación y cooperación podría haber sido crucial para la supervivencia de nuestra especie. Bueno, a pesar de lo que tu ex pueda haber dicho, más grande no siempre significa mejor. Es cierto que nuestros cerebros son 4 veces más grandes que los de nuestros parientes primates, pero la mayor parte de ese crecimiento se concentra en el córtex prefrontal, el área que nos da habilidades increíbles como planificar, tomar decisiones complejas e incluso desarrollar autoconciencia. En cambio, las partes motoras del cerebro, responsables de los sentidos y movimientos, no han cambiado tanto. Así que tal vez el cerebro gigante de los Boskop haya sido más una maldición que una bendición. Imagina a un ser que pasara tanto tiempo recordando el pasado que apenas le quedara energía para cazar o sobrevivir. Todo es especulación, por supuesto. Al final, todo lo que tenemos son fragmentos de cráneos para contar esta historia. Y quién sabe, quizás los Boskop ni siquiera fueran tan diferentes de nosotros. De cualquier forma, ya que no están aquí para reclamar el título de la especie más inteligente de todos los tiempos, aceptamos ese honor en su nombre. Imaginen aplausos del público aquí. Atlántida, ¿un mito o el mayor descubrimiento que nunca hemos hecho? Tal vez la civilización más misteriosa sea aquella de la que nunca encontramos rastros reales. Atlántida, la legendaria ciudad que supuestamente se hundió bajo las aguas. Los primeros relatos provienen del filósofo griego Platón, quien describió una ciudad gloriosa situada cerca del estrecho de Gibraltar, pero nada prueba que realmente existiera. Durante siglos se creyó que Platón solo idealizó su propia ciudad, Atenas. Sin embargo, algunas teorías sugieren que Atlántida podría estar basada en eventos reales.
como la destrucción de la civilización minoica debido a la erupción volcánica de Thera, hace aproximadamente 3.600 años. Entonces, ¿por qué todavía estamos fascinados por Atlántida 12.000 años después de su supuesto hundimiento? En 1882, el congresista estadounidense Ignatius Donnelly publicó un libro llamado El mundo antediluviano. Sus ideas, aunque sin respaldo científico, encendieron un interés colectivo que trascendió generaciones. La obsesión por Atlántida refleja la búsqueda humana de una ciudad perfecta perdida, un arquetipo de prosperidad y equilibrio que tal vez nunca existió. Décadas después, en 1965, la especulación tomó nuevo impulso con el descubrimiento de la estructura de Richat, una formación geológica de 40 kilómetros de ancho en Mauritania. Conocida como el Ojo del Sahara, esta estructura es tan gigantesca que solo se vio por completo cuando los astronautas la observaron desde el espacio. Los investigadores señalan similitudes geométricas entre la estructura de Richat y las descripciones de Platón, como círculos concéntricos de tierra y agua, lo que alimenta la especulación sobre su relación con Atlántida. Algunos creen que es la verdadera Atlántida. Lamentablemente, la ciencia atribuye su origen a la actividad volcánica de hace 100 millones de años. Pero, seamos sinceros, no parece sospechoso. En realidad, aún estamos lejos de la verdad. ¿Y tú? ¿Crees que Atlántida es real o solo un mito antiguo? Cucuteni Tripilia, la civilización que quemaba sus propias casas. Todos tenemos un cariño especial por nuestros hogares. Al fin y al cabo, son nuestro refugio, donde guardamos recuerdos y creamos lazos. Pero para el pueblo Cucuteni Tripilia, que vivió en Europa del Este hace aproximadamente 7.500 años, la relación con sus casas era peculiar. Incendiaban por completo sus aldeas de forma regular. Así es, cada 60 u 80 años llevaban a cabo una auténtica quema controlada de sus asentamientos. Este comportamiento contrasta radicalmente con las prácticas de preservación que vemos en muchas otras culturas. ¿Tenía esta destrucción periódica un propósito más profundo, como evitar enfermedades, renovar energías o incluso reforzar los lazos comunitarios? Aún es un misterio. Pero la teoría más aceptada es que eran animistas, creyendo que los objetos tenían alma. Este ritual de destrucción puede compararse con prácticas de otras culturas, como las ceremonias funerarias vikingas, donde los barcos eran quemados para simbolizar un paso espiritual. Así, cuando una casa llegaba al final de su vida útil, realizaban un ritual para liberar su alma. Un gesto simbólico, pero que involucraba incendiar hasta 3.000 casas a la vez. Este ciclo de renovación frecuente sugiere una sociedad resiliente, donde la reconstrucción promovía unidad y reafirmaba creencias colectivas. Puede parecer absurdo, pero muestra cómo las creencias moldeaban la vida de nuestros antepasados. Para ellos, destruir el pasado era esencial para empezar algo nuevo. Para nosotros parece demasiado trabajo. La próxima vez que necesite renovar, solo cambiaré los muebles. Los misterios de los micénicos desaparecidos. ¿Alguna vez has perdido algo importante? Ahora imagina perder una civilización entera. Eso fue exactamente lo que les pasó a los micénicos, la base de la Grecia antigua. Estos pioneros de la arquitectura, la ingeniería y el lenguaje simplemente desaparecieron alrededor del año 1050 a.C. ¡Puf! Se desvanecieron. A pesar de ser una de las sociedades más avanzadas de su tiempo, los micénicos enfrentaron un colapso repentino e inexplicable. Algunas teorías sugieren que cambios climáticos drásticos, como una sequía prolongada, pudieron haber reducido los recursos disponibles, llevando al colapso. Las teorías van desde desastres naturales hasta invasiones o colapsos internos.
pero la verdad es que aún no lo sabemos. La desaparición de los micénicos, misterio o tragedia. Tal vez los micénicos fueron víctimas de una invasión de una civilización vecina, como los dorios. O quién sabe, un conflicto interno desencadenó una devastadora guerra civil. Otra teoría sugiere que un gran desastre natural como un volcán o una inundación catastrófica borró del mapa a esta civilización. La verdad, no lo sabemos. Sea lo que sea que ocurrió, fue algo realmente devastador. Tras la desaparición de los micénicos, la región entró en un vacío histórico conocido como la Edad Oscura griega. Durante 300 años, parece que la historia fue borrada. Este periodo, conocido como la Edad Oscura griega, marca una abrupta caída en la producción de arte, escritura y arquitectura, con pocas evidencias materiales que han sobrevivido hasta hoy. Este vacío histórico nos deja una sensación inquietante. ¿Cuántas otras civilizaciones pudieron haber desaparecido sin dejar rastro, borradas por el tiempo y el olvido? Es un recordatorio de que el pasado puede ser tan frágil como las estructuras que lo sostienen. Es como ese pariente que salió a comprar leche y nunca regresó, solo que aquí estamos hablando de toda una civilización. Secretos sumergidos. Las cámaras de Longyu. ¿Alguna vez pisaste un charco pensando que era superficial solo para darte cuenta de que era mucho más profundo? Ahora imagina eso a una escala épica. En la aldea de Xi'anbeikun, Zhejiang, China, ocurrió algo similar. En 1992, agricultores locales drenaron 5 lagunas comunes solo para descubrir un colosal sistema de 24 cavernas subterráneas justo debajo de ellas. Y no estamos hablando de agujeros aleatorios. Cada caverna tiene unos 30 metros de profundidad y un área promedio de 1000 metros cuadrados. El nivel de precisión en las excavaciones sugiere que se utilizaron técnicas avanzadas de ingeniería, lo que plantea la pregunta de cómo herramientas rudimentarias lograron tal perfección. El equivalente a 2 canchas de baloncesto por caverna. Están sostenidas por pilares, con paredes inclinadas perfectamente a 60 grados y patrones meticulosamente esculpidos en todas las superficies. Además, todas las entradas están orientadas al sur-suroeste, maximizando la luz solar. ¿Quién construyó estas maravillas? ¿Y por qué? Una teoría propone que las cavernas pudieron haber sido utilizadas como reservorios de agua o incluso como lugares sagrados para ceremonias religiosas. Las excavaciones encontraron fragmentos de cerámica de la dinastía Han Occidental, de 2000 años de antigüedad, pero ningún registro escrito. ¿Fueron mausoleos, campamentos militares o algo más? Sea lo que sea, estas cavernas siguen siendo un enigma, esperando que el futuro desentierre más respuestas. Los Dogon y el misterio de las estrellas. Aprender sobre el universo es fascinante, pero la tribu Dogon, en los acantilados de Bandiagara, entre Malí y Burkina Faso, parece saber más de lo que imaginas. A pesar de vivir aislados, los Dogon poseen un conocimiento impresionante sobre Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno. Cuando el científico francés Marcel Griaule los visitó en 1933, quedó asombrado. La precisión del conocimiento astronómico de los Dogon plantea preguntas sobre cómo fue transmitido, especialmente considerando la ausencia de telescopios o registros escritos en su cultura tradicional. Descubrió que conocían detalles sobre Sirio B, una enana blanca invisible al ojo humano y descubierta por la ciencia en 1862. Y eso no es todo. Los Dogon también mencionaron una tercera estrella, Emma Ya, aún no identificada por la astronomía moderna.
¿Cómo explicamos esto? Los Dogon dicen haber aprendido de los gnomos, seres alienígenas anfibios. Curiosamente, los mitos sobre seres celestiales no son exclusivos de los Dogon. Los mayas, por ejemplo, también creían que sus deidades venían de las estrellas para enseñarles su cultura, específicamente del sistema sirio. Por supuesto, los escépticos argumentan que este conocimiento pudo haber sido influido por contactos previos con el mundo exterior. Sea cual sea la verdad, el misterio persiste. Esta conexión inexplicable entre un pueblo remoto y el cosmos plantea preguntas sobre qué más podríamos aprender de las culturas tradicionales. ¿Será que otros pueblos antiguos poseen conocimientos que subestimamos o ignoramos? ¿Crees en la teoría alienígena o prefieres una explicación más práctica? Sanxingdui, el reino perdido de Shu. China es un terreno fértil para descubrimientos increíbles y en 1986, trabajadores de la construcción en la provincia de Sichuan tropezaron con uno de los mayores hallazgos arqueológicos del país. 13.000 artefactos misteriosos enterrados en pozos subterráneos. Entre ellos, había objetos de oro, bronce y cerámica que no se parecían a nada encontrado antes en China. Los ornamentos y máscaras hallados indican una visión única de la espiritualidad, posiblemente centrada en figuras chamánicas o dioses con ojos prominentes. Más intrigante aún, muchos artefactos fueron quemados y enterrados deliberadamente, como si formaran parte de un ritual o evento significativo. Los historiadores creen que pertenecían al reino de Shu, una civilización de 3.000 años que coexistía con la antigua China, pero era culturalmente distinta. Uno de los objetos más fascinantes, una máscara de bronce de 180 kilogramos que supuestamente representa a Kang Kong, un gobernante semimítico conocido por sus ojos saltones. ¿Qué llevó a esta civilización a desaparecer y por qué se enterraron sus artefactos? Otro misterio que espera respuestas. Se cree que los antiguos Shu pudieron haber sido uno de los primeros íconos religiosos de China. Sin embargo, su historia fue trágicamente oscurecida cuando la dinastía Qin unificó el territorio alrededor del año 300 a.C. Es posible que los Qin destruyeran y enterraran cualquier evidencia de los Shu al consolidar su poder. Pero hay un misterio. El pueblo Shu no utilizaba lenguaje escrito. La ausencia de escritura limita la comprensión directa de la cultura Shu, aunque los patrones en los artefactos sugieren una rica tradición oral transmitida entre generaciones, lo que hizo imposible preservar sus recuerdos. Sin registros, solo nos queda imaginar cómo eran Sanxingdui y la cultura del norte de China en esa época. Fascinante, ¿verdad? Suerte la mía tener una buena imaginación. Explorando Nanmadol, ahora cambiando de continente, hace aproximadamente 1200 años, los habitantes de Nanmadol, una antigua ciudad en Pohnpei, Micronesia, enfrentaron un desafío gigantesco. Para construir su ciudad, necesitaban materiales localizados a unas 25 millas de distancia. Aún así, de alguna manera transportaron 750.000 toneladas de basalto hasta allí. Para dar una idea, eso equivale a arrastrar 3 veces el peso del crucero más grande del mundo. Las leyendas locales sugieren que enormes pájaros o gigantes ayudaron en esta hazaña, y tal vez esa explicación sea tan válida como cualquier teoría moderna. Sin embargo, el esfuerzo no terminó ahí. Esculpieron estas piedras colosales para construir más de 100 islas artificiales sobre un arrecife de coral, creando una impresionante capital llena de palacios, templos y tumbas. Todo esto sin usar mortero o concreto. Las piedras, algunas de hasta 50 toneladas, fueron apiladas con precisión.
El fascinante Göbekli Tepe. Viajando aún más atrás en el tiempo, encontramos Göbekli Tepe, un enigma en el sureste de Turquía. Este vasto sitio arqueológico, con impresionantes 11.000 años de antigüedad, desafía todo lo que sabemos sobre las civilizaciones prehistóricas. Incluso antes de que existiera la agricultura, estos antiguos pueblos construyeron estructuras de piedra monumentales, formando 20 círculos de pilares, algunos de hasta 150 toneladas. Cada pilar está adornado con grabados detallados de animales y formas humanas, revelando un mundo prehistórico que apenas comenzamos a comprender. Lo más intrigante, la sofisticación matemática y geométrica necesaria para construir Göbekli Tepe es comparable a la de las pirámides de Egipto, que no surgirían hasta 7.000 años después. Solo el 5% del lugar ha sido excavado desde su descubrimiento en 1994. Imaginen lo que aún está escondido bajo las arenas del tiempo. Göbekli Tepe es evidencia de que nuestras suposiciones sobre los primitivos pueden ser erróneas. Quizás el desarrollo cultural y espiritual precedió e incluso motivó avances tecnológicos como la agricultura. El secreto de los Kofun. Dando un salto a Japón, encontramos los Kofun, impresionantes tumbas en forma de cerradura, con aproximadamente 160.000 distribuidos por todo el país. El más grande de ellos, el Daisen-ryo Kofun, tiene dimensiones que hacen que la Gran Pirámide de Giza parezca modesta. Esta gigantesca estructura está rodeada por 3 fosos, lo que hace imposible el acceso. Se cree que el Daisen-ryo fue construido para el emperador Nintoku, quien habría vivido hasta los 109 años. Pero como nadie ha explorado su interior, el verdadero ocupante y los posibles tesoros permanecen como un misterio. Ese respeto por las tumbas de los Kofun nos enseña algo sobre la relación entre la tradición, la modernidad y la historia. ¿Hasta qué punto debemos preservar un lugar sagrado en detrimento del conocimiento científico? Por razones religiosas e históricas, estas tumbas permanecen cerradas. Algún día, si se abren, podrían revelar descubrimientos extraordinarios. El misterio del martillo de Texas. ¿Y qué tal un salto en el tiempo hacia algo aún más curioso? En 1936 se encontró un martillo de hierro incrustado en una roca en Londres, Texas. Hasta aquí todo parece normal, ¿verdad? Pues no. Las pruebas indicaron que la roca que lo rodea podría datar del período Cretácico, una época que precede a los humanos modernos por millones de años. ¿Un martillo fuera del tiempo? Imagínate encontrar un martillo rodeado de rocas supuestamente de entre 66 y 145 millones de años. Increíble, ¿no? Pues Carl Baugh, un entusiasta que se autodenomina genio de la ciencia, ciertamente lo cree. Compró el martillo en 1983 y declaró que era la prueba de una antigua civilización de gigantes. Parece intrigante, pero espera a escuchar sus teorías. Carl, un creacionista convencido, cree que la Tierra fue creada por Dios hace aproximadamente 6.000 años. Entonces, para él, cualquier objeto más antiguo solo puede provenir de una era previa a Dios, habitada por seres gigantescos. Afirma que las pruebas realizadas en el martillo revelaron hierro y cloro, compuestos que según él solo podrían existir debido a condiciones atmosféricas sobrenaturales de aquella época. Sin embargo, hay un problema. No hay evidencia de que la roca del período Cretácico encontrada cerca del martillo sea la misma que lo rodea. Peor aún, Carl impide que otros científicos realicen análisis independientes. Además, la ciencia explica que los objetos pueden quedar encapsulados en rocas antiguas mediante un proceso natural llamado concreción. Es decir, aunque fuera la misma roca, esto no convertiría al martillo en un artefacto de 100 millones de años.
Es fascinante cómo se pueden moldear los hechos, pero en este caso me quedo con la ciencia. Las colosales piedras de Baalbek. El Imperio Romano es una de las civilizaciones más documentadas de la historia, pero aún guarda misterios. En el Líbano se encuentran las colosales piedras de Baalbek, esculpidas para el templo de Júpiter. La más pequeña pesa 800 toneladas, mientras que la más grande alcanza unas impresionantes 1.650 toneladas, el equivalente a 250 elefantes. Para comparar, la piedra más grande de las pirámides de Egipto pesa apenas 80 toneladas. Transportar estas gigantescas losas de piedra a lo largo de aproximadamente 1 kilómetro, desde la cantera hasta el lugar del templo, fue un logro monumental. Las teorías sugieren que usaron sistemas de poleas y rodillos para mover las piedras. Sin embargo, 3 de ellas, consideradas demasiado grandes incluso para los romanos, permanecen en la cantera hasta hoy. Un recordatorio de que, a veces, incluso los mayores imperios reconocen sus límites. Gigantes de Cerdeña. La isla italiana de Cerdeña, conocida por su belleza, guarda leyendas intrigantes sobre gigantes. Dicen que se encontraron esqueletos de hasta 13 pies de altura allí. Aunque faltan pruebas sólidas, algo extraño ocurrió en 1974. Se encontraron más de 5.000 fragmentos de piedra en Monte Prama, y en lugar de ser exhibidos, fueron encerrados en una bóveda durante 30 años. Cuando finalmente reaparecieron, formaron 38 impresionantes estatuas de guerreros gigantes de hasta 8 pies de altura, que representaban al pueblo nuraghe. Además, los nuraghe construyeron más de 8.000 impresionantes torres de piedra repartidas por toda la isla. Puede ser una coincidencia, pero parece que tenían una fascinación por las cosas grandes. Quizás aún existan otros secretos de esta civilización esperando a ser descubiertos, ya sea un martillo en una roca imposible, piedras que desafían la lógica humana o leyendas de gigantes. Cada uno de estos misterios nos recuerda cuán rica en enigmas es la historia. ¿Qué más estará esperando a ser desvelado? Déjame saber cuál de estas historias despertó más tu curiosidad. Al fin y al cabo, cada descubrimiento es una puerta para reimaginar el pasado.